Bien, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos en la segunda sesión del curso Introducción al Antiguo Testamento y el contenido para esta sesión tiene que ver con dónde nos quedamos la clase anterior, que era por el concepto de inspiración. Vamos a entrar al concepto canon y vamos a hablar algo del texto masorético. Este es el contenido para la sesión de hoy. Entonces, perdón, habíamos hablado de las diferentes teorías y aquí nos habíamos quedado que hay con el tema de la inspiración divina. Este tema está relacionado con los autores bíblicos originales tuvieron esta inspiración por parte de Dios. Pero en la teología y en los diferentes momentos de la historia de la iglesia se ha venido eh, preguntando, bueno, ¿en qué medida fueron inspirados los libros? De en este caso del Antiguo Testamento, pero también va relacionado con el Nuevo Testamento. Y vamos a ver 4 teorías donde descansa esta teología de la inspiración. Hay una que sobresale entre todas, que es la que los cristianos evangélicos estamos más identificados con esta teoría, pero es necesario que miremos las otras para que tengamos una idea de qué se cree acerca de el tema de la inspiración divina. La primera teoría es la teoría mecanicista. En otras palabras, la teoría del dictado verbal. Esta teoría que incluye el elemento humano, según ellos, ¿verdad? Según los que dictan estas teorías, la palabra de Dios fue un dictado verbal, que todos los escritores de la Biblia eran autómatas o robots, dicen algunos, y recibieron directamente de Dios. O sea, la teoría mecanicista, en pocas palabras, lo que dice es que Dios vino, dictó todo a los agiógrafos o escritores santos y simplemente estos solo se dedicaron a escribir. Ahora, sin embargo, nosotros observamos que en la Biblia hay diversos estilos literarios, como la poesía, como la narrativa, que nos pueden demostrar que hubo diferentes autores. Y además, tampoco no hay indicios en la misma palabra de Dios que ésta fuera dictada al pie de la letra. Tal vez en algunos contenidos estrictos, pero no en todos. Entonces, esta es, digamos, lo que dicen otros teóricos acerca de que la teoría mecanicista del todo no pudo haber sido exacta, que Dios dictara tal y como está escrito todo, no porque no pudiera, sino porque hay diferentes autores, diferentes estilos literarios, y entonces queda fuera casi el elemento humano, aunque esta teoría lo incluye, ¿verdad? Pero según esta teoría fue un dictado verbal tácitamente. Esa es la primera, la teoría mecanicista, dictado verbal. La segunda teoría es la teoría de la inspiración parcial, o sea, la teoría parcial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inspiración divina solo se extiende a meramente elementos de tipo doctrinal y el resto de lo que hay en la Biblia, elementos de tipo cultural, de geografía, todo lo que está relacionado más con lo humano, esto fue obra y opinión del escritor santo, o sea, fue obra humana. En pocas palabras, esto quiere decir, esta teoría de la inspiración parcial de las escrituras nos habla que solamente son inspirados aquellos textos que hablan de la encarnación, que es un tema doctrinal, de la justificación, que es un tema doctrinal, temas como la gracia, la salvación y
los temas que tienen que ver con la historia, propiamente, digamos, del pueblo de Israel, quedan fuera de la inspiración divina. Mitad inspiración divina, mitad opinión del ser humano. Por eso se le conoce como la teoría de la inspiración parcial. Tercera teoría. La tercera teoría es la teoría de los grados de inspiración. ¿Qué significa? Que para este grupo o para esta teoría, la Biblia es inspirada, pero algunas partes son más inspiradas que otras. Por eso se le conoce como la teoría del grado de inspiración. ¿A qué me refiero? Es que, por decir un ejemplo, los primeros capítulos del Génesis fueron 100% inspirados por Dios, pero los otros capítulos de Génesis fueron un 50% inspirados por Dios y otro 50% obra humana. El problema con esto de que algunas partes son más inspiradas que otras, nos caeríamos en un error de como que le asignamos grados de autoridad al Espíritu Santo que inspira al ser humano. ¿Verdad? Que una parte sí o más o menos y la otra sí. Por eso se conoce como la teoría de los grados de inspiración. No muchos comulgan con esta teoría. De hecho, de repente es más fidedigna la teoría de la inspiración parcial. Pero hay una cuarta teoría que de repente encierra todas las demás. Y es donde nos ubicamos la mayoría de cristianos. Es la teoría de la inspiración plenaria y verbal. La teoría de la inspiración plenaria verbal significa que el Espíritu Santo guió a los escritores de la Biblia, los agiógrafos o escritores santos, y surgieron las palabras en ellos que deberían de usar dentro de su propio contexto, respetando por parte de la inspiración divina la personalidad, la cosmovisión del escritor santo, el estilo de cada autor. Así la inspiración se extiende a toda la Biblia, no es parcial, no tiene grados, ¿verdad? Y por eso hablamos de una inspiración plenaria, pero con el elemento humano que está ahí, que el escritor santo le agregó su propio toque, por decir así, su propio estilo. Por eso hablamos de inspiración plenaria o verbal. Este concepto de la inspiración divina, por muchos años estuvo ahí en contienda o en discusión, si era plenaria, si era mecanicista, si era grado de inspiración. A medida que fue evolucionando la doctrina, pues se ha plasmado y se ha postulado estas cuatro teorías que hasta hoy se siguen enseñando y resumen el tema de la inspiración divina. Hay algunas denominaciones que de repente creen la mecanicista. Resumiendo, diremos que la inspiración divina es la capacidad que Dios dio a una persona para escribir sin error. Inerrancia. Inerrancia es escribir sin error. Por eso el relato de la creación de los babilónicos, por ejemplo, o el relato de la creación de otras culturas, tienen similitud al de la Biblia, ¿verdad? Pero este tiene mucho contenido mitológico. Y si ustedes leen esos escritos, que algunos están traducidos, tienen una clara ausencia de inspiración divina. Aquí nosotros podemos ver la inspiración divina. De ahí que entonces que el relato bíblico se convierte en único en su género, por lo tanto digno de confianza. La inspiración divina
se utiliza este concepto en teología para describir este don que Dios dio a través del Espíritu Santo a las personas que escribieron el texto bíblico, para escribir sin error. Y cuando nos referimos a escribir sin error, nos estamos refiriendo a que todo lo que dice la Escritura acerca del plan salvífico de Dios no tiene errores. Las traducciones, las versiones, las impresiones de la Biblia, hasta podemos encontrar un error de puntuación o de ortografía. Pero la inerrancia o escribir sin error no quiere decir eso. Quiere decir que todo lo que se dice acerca de Dios es verdad. Entonces, para completar el tema de la inspiración, retomemos las 4 teorías. Número 1, la teoría mecanicista, que habla del dictado verbal, que Dios dictó exactamente como está todo, y no le deja y hace ver al autor bíblico como un robot, un autómata, ¿verdad? Que ese dictado verbal no captaron los escritores santos, no le agregaron su propia cosmovisión o su propia cultura. Y vemos que en el relato bíblico aparece eso. 2, la teoría de inspiración parcial, que solo fueron inspirados los textos bíblicos que hablan de la Trinidad, de la justificación, de la encarnación, de la gracia, de la salvación, y nada de lo histórico, geográfico, cultural. La teoría de los grados de inspiración, que al parecer, según esta teoría, algunos textos fueron más inspirados por otros, y eso puede conducirnos a un error de asignarle grados de autoridad al Espíritu Santo en realidad. Y la última teoría, que es la teoría de inspiración plenaria o verbal, en donde nos ubicamos la mayoría, que creemos que Dios inspiró a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo inspiró a los escritores santos, pero estos usaron su propio contexto, su propia personalidad, su cosmovisión, su estilo para escribir, ponerle su propia cosmovisión a la realidad que están viviendo. Por eso nosotros hacemos hermenéutica. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para cerrar ya este tema y ingresar al tema de canon, que quisiera ver este tema hoy, al menos el tema del canon bíblico. Bien, dejamos espacio para un par de preguntas o comentarios. Yo sé que ustedes ya leyeron en la tarea 1 y en la tarea 2 estos temas, ahí están. Pero quisiera que ampliaran lo que yo acabo de hablar. Hermano Daniel, cuando estaba hablando de la inspiración, me perdí un poquito donde decía justificación, gracias, en la teoría de la inspiración parcial. ¿Cuál era la primera que mencionó? Bueno, es la primera teoría o no. Cuando habla de la teoría de la inspiración sí, es que en la teoría parcial. de la inspiración parcial se habla de que solo aquellos textos que hablan de la encarnación, de la Trinidad, de la justificación, de la gracia, de la salvación, son los meramente inspirados y no los de carácter histórico-cultural. Bien, ¿alguien más? Sí. ¿Otra persona? Bien, sigamos entonces. No sé si hay algún comentario, hermanos, hermanas. Hermano. ¿Felipe o Neri? Neri. Neri, bendiciones. Bienvenido, hermano. Cuénteme. Bueno, pues gracias. Tuvimos un atraso. Bueno, yo quería comentar sobre que yo pensaba, yo creía antes de leer, antes de la lectura, sí, que el canon se trataba de un conjunto de reglas, principios, que como requisitos que un libro debería de llenar, o sea, cumplir con esos estándares requeridos por un grupo de personas como eruditos, ¿verdad?
en la Biblia, y que si un libro no pasaba ese mínimo, esos estándares, que por ejemplo, recuerdo uno, que sea histórico, Ajá. que sea histórico. También hay otro requisito, creo que desde el punto de vista lingüístico, y hay otros requisitos, creo que no los recuerdo ahorita, pero cuando leo allí en la lectura dice que es un conjunto fijo de libros, ¿verdad? O sea, los que no pertenecen a ese conjunto de libros, ese es el canon. Pero Sí, después también de ciertas normas, o sea que para que un libro forme parte del canon, tiene que pasar unas pruebas, sí, vamos a hablar lingüística, de eso ahorita. antropológica, histórica y todas esas cosas. Sí, gracias. Correcto, hermano, gracias. Sí, vamos a hablar del canon, ¿verdad? Hermano Neri se está refiriendo, perdón, a los libros inspirados. Una vez que se define qué es un libro inspirado, entonces ahora se viene a definir lo que es el canon. Recordemos, vimos el principio de autoridad, vimos el principio de revelación general y especial, vimos el principio de inspiración y ahora vamos a ver el tema del canon. Y todo está relacionado. ¿A qué nos referimos con el canon? Canon bíblico. Vamos a empezar por la parte etimológica, por la definición de la palabra. La palabra canon primero proviene del griego canón y su equivalente en hebreo es el kanesh. ¿Verdad? No kanesh, así se pronuncia. Ambos términos, al traducirlos al español, a nuestro idioma, significan caña. Otros lo traducen como vara, una vara larga. Ahora, debido al uso que tiene el término caña como vara de medir, la traducción caña significa vara de medir. Entonces, la palabra canon toma el significado de caña, que es vara de medir, y lo redefinen como regla o una referencia estándar. Canon entonces significa regla, literalmente regla. Entonces, se usa este término canon, el uso que se da para referirse a la Biblia, Sagradas Escrituras, quiere decir o se refiere a la lista o índice de libros de los cuales se reciben estos como o se llaman estos como Sagrada Escritura. Entonces, canon significa regla o referencia estándar, ya deducido del término caña o vara de medir, que es la palabra griega canon o hebreo kanech o kanech con J. Entonces, en teología, canon significa libros que están en la lista de las Sagradas Escrituras. Eso es el primer encuentro que tenemos acerca de eso. Más adelante se redefine un poco más verbalmente el término y canon se define como conjunto fijo de libros sagrados, escuchen bien, normativos para la comunidad de fe. Repito, ya canon significa para definir los libros de la Sagrada Escritura como un conjunto de libros sagrados normativos para la comunidad de fe. La comunidad de fe es primero los judíos, los hebreos,
los rabinos, y después el cristianismo primitivo y el pueblo cristiano. Perdón. Esto de un conjunto de libros sagrados normativos, claro, es el fruto de un largo proceso que tiene de estructurar la tradición, que tuvo que estructurar la tradición. A través de los años se vino haciendo este largo proceso que no fue de la noche a la mañana. Otros definen canon como conjunto fijo de libros considerados sagrados, ¿ah? Que a criterio de un cuerpo autorizado, en este caso los rabinos, para hablar del Antiguo Testamento, este es un cuerpo autorizado, de eruditos y santos varones, deben formar parte de las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, quien define qué libros son fijos y considerados sagrados y como normas de fe es un cuerpo colegiado de eruditos y santos varones que deciden, por obra y gracia del Espíritu Santo, deciden qué libros son considerados canónicos o qué libros pertenecen a las Sagradas Escrituras. Canon, conjunto de libros sagrados inspirados. Canónico, libros que pertenecen al canon, ¿verdad? Por si alguna vez se encuentran ese otro término, canónico. Y ya vamos a ver que hay libros canónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Sigamos. Cuando hablamos de los libros canónicos, ¿a qué nos referimos? A los libros que están en el canon o a los libros que tienen autoridad divina y están en nuestras Biblias. Así de sencillo. ¿Qué son libros canónicos? Los libros que tienen autoridad divina y los libros que están en nuestras Biblias. Eso significa libros canónicos o canónicos, ¿verdad? Para diferenciar canon bíblico, que ya dijimos que es un conjunto de libros fijos sagrados normativos para la comunidad de fe. Bien, como ustedes ya conocen, ¿cuáles son los libros canónicos? Los vamos a repasar aquí. Para nosotros, como evangélicos o protestantes, tenemos 66 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. 39 libros. La división del canon. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la división del canon, nos estamos refiriendo a la estructura del canon del Antiguo Testamento. En cuarta parte se divide, ¿verdad? A eso nos referimos. Entonces, la división del canon en nuestras Biblias, del canon del Antiguo Testamento, en nuestras Biblias evangélicas o cristianas, ha sido tomada de la versión de los 70. Pero el contenido de nuestras Biblias es de la versión hebrea. Ya vamos a hablar de esa versión. Recuerden que la Septuaginta, para los que no saben, la Septuaginta es la primera versión del Antiguo Testamento, pero ya no en idioma hebreo, sino en idioma griego, que se compila a finales del siglo II antes de Jesús, ¿verdad? Ahora, en nuestras Biblias aparecen 5 divisiones, otros dicen 4. Es más práctico dividirlo en 4. Pentateuco, libros poéticos, libros profetas y libros históricos, perdón, libros poéticos y profetas. En nuestra división del canon, esos serían los libros del Antiguo Testamento. Y ustedes ya los conocen. Pentateuco son 5, libros históricos son 12, poéticos son 5 y profetas son 17. No lo voy a enumerar porque ustedes ya se lo saben. Ese es el canon del Antiguo Testamento para los evangélicos. Bien. El hermano Neri estaba hablando de los criterios.
Claro, para que un libro sea considerado inspirado y que entre al canon y se convierta en libro canónico, definitivamente necesita pasar por un montón de pruebas. Los libros del Antiguo Testamento, para ser considerados canónicos, estos fueron los criterios, porque a veces hay que entender esto. Perdón. Número uno, la comunidad de fe entiende que uno de los criterios fundamentales para que un libro sea considerado canónico del Antiguo Testamento es que Dios evidentemente sea su autor, ¿verdad? Que fuera inspirado por él. El segundo criterio, y uno de los más fuertes, es que para que la comunidad de fe reconozca un determinado libro del Antiguo Testamento como canónico, este tenía que haber sido escrito por un profeta de Dios o un portavoz de Dios. Entonces vienen ustedes y repasan. El Pentateuco fue escrito por Moisés, Josué por Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2 por el profeta Samuel, Reyes 1 y 2, Crónicas, Crónicas por Esdras, Esdras por Esdras, Salmos por David, Eclesiastés, Proverbios y Cantares por Salomón, Job por Job. Los profetas, cada uno de sus libros. Lamentaciones, Reyes 1 y 2 por Jeremías. Entonces, si ustedes ven, observan, mejor dicho, en este caso me están escuchando, estos 39 libros cumplen con ese segundo requisito, que para la comunidad de fe fue escrito por un profeta o un portavoz de Dios. Y recuerden que hay varios tipos de profetas en el Antiguo Testamento, y aunque Moisés no fue un profeta como Isaías, por ejemplo, cuando ustedes leen los libros proféticos, ven un tipo de profeta, pero Moisés fue un profeta de Dios porque fue el portavoz de Dios. Al igual que Josué también. Tal vez no en la misma categoría, ¿verdad? Bien. Otro criterio. Este criterio es que quiere decir que es genuino y se puede saber el tiempo y lugar, así como su autor. Que esto depende obviamente del criterio que ya les acabo de decir. Otro criterio es que su doctrina es apoyada por otros libros que cumplen los mismos requisitos. Quiere decir que se complementan un libro a otro. Otro requisito o otra característica que podemos ver es que Jesús y los apóstoles citaron 600 veces aproximadamente el Antiguo Testamento. Podemos entonces discernir que podemos aceptar el Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios. Pero hay otro requisito que creo que también es indispensable para la comunidad de fe. Recuerden el idioma que hablan los judíos cuando regresan del exilio babilónico. Es el arameo. El idioma oficial era el persa. Pero cuando ya llega a controlar el mundo antiguo, el imperio griego, el idioma universal fue el griego. Los judíos mantenían el arameo. Pero ese no es el idioma de Dios para los judíos. El idioma de Dios para los judíos sigue siendo el hebreo antiguo. Por tal razón, otro criterio que define la comunidad de fe, o sea, los eruditos y rabinos judíos, antes de terminar antes de que termine el siglo I,
es que otro requisito fundamental es que el libro inspirado debía estar escrito en hebreo, porque el hebreo es la lengua de Dios para los judíos, los hebreos. Bueno, ahora judíos también. Esto es fundamental para considerar otros libros que no fueron escritos en hebreo y que sí pertenecen al canon del Antiguo Testamento, pero en la versión católica. Ahora, durante este periodo, estamos hablando entre el año 450 antes de Jesús y el año 30 o 50 después de Jesús, entre 400 y 450, 480 años. Fíjese que se escribieron otros libros que algunos dicen que fueron 14, otros 7, muchos libros se escribieron que no cumplían con los requisitos del canon hebreo. Y estos son llamados unos apócrifos y otros deuterocanónicos. Estos libros apócrifos y deuterocanónicos, por cierto, quiero que quede claro esto, ¿verdad? Porque alguien le va a preguntar. La Biblia romana, católica romana, tiene 7 libros más, 7 o 8 creo, que la Biblia protestante no tiene. Entonces, quiero que ustedes entiendan que esos libros no se llaman apócrifos, esos libros se llaman deuterocanónicos. Deuterocanónico, apunten ahí, significa segundo canon. Cuando la Biblia se tradujo en el siglo II y I antes de Jesús, del hebreo al griego, algunas personas escribieron unos libros que la Biblia católica durante muchos años los consideró inspirados y los define hasta 1547, 1552 de nuestra era. Y le agrega a la Biblia hebrea, que eran 39 libros, le agrega 8 más. Por eso ellos tienen 47. Por ejemplo, ellos tienen el libro de sabiduría, el libro de eclesiástico, tienen el libro de Baruch, Tobías, ¿verdad? Judith, tienen esos libros y unos agregados. Son 7 porque Daniel y Esther tienen agregados. Esos libros fueron escritos en griego. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que la Reforma Protestante decide no incluirlos porque ellos siguen las instrucciones de los rabinos judíos en el siglo I y en el siglo II después del siglo I antes de Jesús y siglo I después de Jesús. ¿Cuál fue el criterio? Que fueron escritos en hebreo. La Biblia protestante por eso no los incluye. Y otra forma de no incluirlos es porque algunos de estos libros no parecen que fueran inspirados por Dios. Ellos entienden que el criterio de que Dios es su autor no lo cumplen porque parecen libros novelísticos. Entonces, por eso no fueron considerados esos 7 o 8 libros. Ahora, no solo se escribieron 8 libros, se escribieron aproximadamente 69 libros que son llamados libros apócrifos. Apócrifos viene de una palabra griega que se traduce como escondidos o ocultos. No quiere decir que son libros de ocultismo, nada que ver, sino que ocultan su verdadero autor. Apócrifo o pseudoepígrafo significa que estos libros tienen error de autenticidad, o sea que su autor, el que sale ahí en el libro, no es su autor, sino que alguien se lo puso para que tuviera autoridad en la comunidad de fe. Por eso es que algunos libros del Antiguo Testamento son considerados apócrifos. Por ejemplo, el libro de Asunción de Moisés,
el testamento de los 12 patriarcas, etc. Pero no hay que confundir, entonces, los libros de la Biblia católica que son deuterocanónicos no son apócrifos. Apócrifo significa oculto, deuterocanónico significa segundo canon. Pero algunos de esos libros deuterocanónicos tienen vicios de ser apócrifos. A eso sí quiero llegar, ¿verdad? Entonces, pero hay que usar este tipo de lenguaje. Por lo tanto, existen dos tipos de canon. El canon alejandrino, que tiene que ver con el canon de la Biblia griega, la versión de los 70, la versión en griego que reconoce libros deuterocanónicos y algunas versiones de la Septuaginta también incluyen libros apócrifos. Y está el canon judío, llamado por algunos el canon palestino. Estos no aceptan los libros deuterocanónicos ni apócrifos. La Iglesia evangélica acepta el canon palestino y la Iglesia católica aceptan el canon alejandrino, ¿verdad? Entonces, si usted le pregunta y usted no, porque la Iglesia evangélica acepta el canon palestino y la Iglesia católica acepta el canon alejandrino. La pregunta es, entre que se escribe el Antiguo Testamento y el Nuevo, pues definitivamente hay muchos libros que se escribieron. Estos se llaman apócrifos. Nunca fueron aceptados por la comunidad judía del Antiguo Testamento y ni por la iglesia cristiana primitiva, mucho menos la iglesia evangélica. Estos libros no tienen tampoco evidencia que fueron aceptados por Jesús o los apóstoles, porque no hay referencia, salvo un pasaje en Judas y en Pedro del apócrifo de Enoc. De ahí no hay otra referencia a estos libros. También no fueron aceptados porque estos libros contienen algún tipo de historias así medio contradictorias, novelísticas, que revelan que no están al mismo nivel de las Sagradas Escrituras, de los libros canónicos, y siempre han tenido dudas de autenticidad, ¿verdad? Apócrifo, como les dije, significa oculto, escondido, y este término se aplica a un número de libros escritos en griego, que algunos están contenidos en la versión de los 70, no aparecen nunca en la Biblia hebrea, y la comunidad judía, la sinagoga, no los considera inspirados, ¿verdad? Ahora, hay libros como Macabeos 1, que es un libro de historia, ¿verdad? Que perfectamente pudo haber sido escogido como libro canónico, pero tal vez por eso de que no está escrito en griego y tampoco fue citado por Jesús y los apóstoles, de repente eso también tuvo un peso para la iglesia protestante. En el siglo IV de nuestra era, San Jerónimo descalificó algunos de los libros de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, como parte del canon. Razones por las cuales no se toma en cuenta, digamos, el canon de los libros apócrifos o los libros apócrifos en el canon, para los cristianos no tienen valor espiritual, tampoco vemos el soplo profético, parece que brilla por su ausencia. Para poder hacer estas conclusiones, definitivamente usted tiene que leerlo, ¿verdad? Y algunas doctrinas no se encuentran ahí. Pareciera que los libros apócrifos también contradicen al canon hebreo y al Nuevo Testamento. Algunos elementos como la intercesión de los ángeles y de los santos y la redención de las almas después de la muerte, que son algunos temas conflictivos y que la iglesia protestante no cree en ellos, aparecen ciertos libros apócrifos. Por lo tanto, en el siglo XVI se tomó digamos, la escogencia de seguir el criterio
de los rabinos y no escoger los libros apócrifos. Algunos elementos o condiciones para que un libro fuera considerado inspirado o canónico, algunas pruebas de autenticidad. En resumen, para que un libro del Antiguo Testamento fuera considerado canónico, uno de los primeros criterios es que tuvo que haber sido escrito en hebreo, ¿verdad? 2, reconocido por un líder, perdón, que el autor fuera reconocido como un líder del pueblo a través de los años. 3, que el conjunto de ancianos lo reconozca como libro inspirado. Y 3, que las profecías tengan cumplimiento o que respalden el ministerio profético. Entonces, al parecer, los 39 libros que tienen nuestro canon sí cumplen con eso. Aunque hay libros que costó que entraran, como Cantares, como Eclesiastés, como el mismo Job. La Biblia hebrea tiene 3 partes. En otras palabras, cuando yo hablo de la Biblia hebrea, estoy hablando de el canon hebreo. Se divide en 3 partes. ¿Cuáles son? La ley o la Torá, los profetas o los Nevín, los escritos o los Ketubín. Algunos de ustedes ya conocen esta nomenclatura, esta división, pero la repito. El canon hebreo tiene 3 partes. Ya el canon alejandrino, que se lo voy a presentar en otra clase, como referencia, tiene otra división, pero me interesa esta división porque es la división, es el contenido de libros que usamos en la iglesia protestante y evangélica. La Torá o la ley son el Pentateuco. Los profetas, que se dividen en anteriores y posteriores, son todo lo que conocemos como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Y los escritos o Ketubín son los que llamamos poéticos, los de carácter histórico y los rollos, que los rollos se leían en fiestas sagradas de los judíos. Pero si usted suma todos estos libros, usted se da cuenta que están los 39. 5 del Pentateuco, en este caso está los 2 de Reyes, los 2 de Samuel, Jueces, Josué, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Está Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ezequiel, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, en los 2 libros. Entonces, si usted lo suma, están los 39 libros. Y este es el canon palestino. El canon que los judíos establecieron por fin en el año 86, después de Jesús, como libros canónicos. Pero ya 2 siglos antes de Jesús ya estaban establecidos. Pero como canon, como regla de fe, se establecieron en el 86 después de Jesús. Bueno, no les voy a preguntar una fecha exacta, pero para que ustedes tengan esa referencia. Ok, ¿tienen alguna pregunta con respecto al canon? A la Biblia. Adelante. Yo, hermano Daniel, Sí. a ver, permítame que por aquí lo anoté, iba como flash anotando y ya no sé a dónde está. Bueno, son 2 preguntas que tengo, o una aclaración y otra es una pregunta. La primera, entiendo que los apócrifos, no puedo decir esa palabra. Sí, apócrifo. Apócrifo, son los libros que están incluidos en la Biblia católica, pero estos que no están en nuestra Biblia, ¿verdad? Que no están respaldados. Y los pseudo apócrifos, ay no. Sí, en pseudoepígrafo. Estos son los que no están incluidos ni en la Biblia católica ni en la de nosotros, ¿verdad? Porque son los 60 y tantos que usted mencionaba. Esos son los pseudoepígrafos. Ok, sí y no, le explico. Los canónicos son los 39. Sí, eso sí estoy claro. Los deuterocanónicos son los 8 libros que están añadidos en la Biblia católica. Deuterocanónico significa segundo canon.
Los apócrifos no están en estas Biblias contempladas, perdón, en estos dos cánones. Apócrifos o pseudoepígrafos. No están en Pero, ninguna de las dos Biblias. sí, Ajá. pero muchas veces por tradición o por confusión se ha denominado a los 8 libros deuterocanónicos como apócrifos. A eso me refería. ¿Verdad? Sigo O, perdida. dígame. Sigo perdida, le digo yo. Es que entonces, ¿cómo? ¿Y los biblios de la Biblia católica, cómo se llaman? Los deuterocanónicos. Son deuterocanónicos, pero la gente los Deuterocanónicos. llama apócrifos. Ah, ok, Mucha pero gente los llama en comunidades, vamos a ver, en el ámbito académico los llamamos deuterocanónicos. Usted va a una iglesia de una comunidad en un pueblo, les va a decir apócrifos. Pero claro, mal enseñados que no entienden toda esta parte histórica, teológica, okay. ¿Verdad? De redacción, de conceptos. Ok, ¿y los apócrifos y los pseudoepígrafos son lo mismo? Sí, son los mismos. Son lo mismo. Ok. Apócrifo significa oculto y pseudoepígrafo es que su autor es no falso. no es reconocido. Sí, no es reconocido. Ok, y la otra pregunta es que en la tarea, según la división palestina, los libros del Nehemín tienen profetas anteriores y profetas posteriores. Eso es lo mismo como la de otra división que leíamos, profetas mayores y profetas menores. No, nada que ver. Y esa otra división de los profetas mayores y profetas menores, ¿de qué división es? Para el canon protestante, el que usa la iglesia evangélica. Ajá. Y este solo es para la división La Biblia hebrea hebrea. lo divide así en 3 partes. El de la Torá o la ley, Nevín o profetas, y el que tuvimos. Correcto. Ok. Gracias, hermano Daniel. Bendiciones. ¿Alguien más tiene una pregunta, consulta, comentario? Porque ya estamos dando por terminada la sesión de hoy. A ver, los demás. Quiero escuchar sus preguntas. Hermanitos. ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, resumiendo, vimos el tema de los grados de inspiración y el tema del canon bíblico. Recuerden, canon viene de la palabra griega canon y de la palabra hebrea kanesh o kanek, que significa caña, que poco a poco el término fue adaptado y se convirtió en una regla de referencia o una regla estándar. Y para definir canon o la palabra canon un poco más elegante, podríamos decir su definición, lo establecemos como un conjunto fijo de libros sagrados normativos para la comunidad de fe. Eso es canon. Canonicidad o libros canónicos son los libros que pertenecen al canon o libros que tienen inspiración divina y fueron reconocidos. También vimos los criterios para que los 39 libros del Antiguo Testamento estuvieran en el canon. Uno de ellos es que estuviera escrito en hebreo y el otro es que fuera escrito por un profeta o un portavoz de Dios reconocido. Vimos también que existen libros apócrifos y los deuterocanónicos. Vimos también la versión del Antiguo Testamento en griego, que contiene más libros que la versión hebrea. Bien, si no hay preguntas, hermanos, entonces, bueno, aquí vamos a finalizar esta sesión y nos vamos a ver en la Hermano próxima. Daniel, Dígame. yo tengo otra pregunta. Cuando estaba haciendo, en la lectura de la tarea, sale que también es reconocido cuando dice y Jehová dijo, y Dios dijo. Eso también es válido, es uno de los criterios. Habla el criterio que el libro
es evidente que Dios es su autor. Y esa palabra ejemplifica este criterio. Pero no en todos los libros aparece. Generalmente lo va a ver usted en los profetas. Pero sí hay algunos libros que contienen esa frase, que podría considerarse como inspirado. Ok. Bien, entonces